34 minutos, 8:34 minutos. Saludamos ya vía telemática al economista Carlos Mars Carrasco, exdirector del Servicio de Rentas Internas, es ministro de Trabajo, analista económico, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, economista Carrasco? Gracias por acompañarnos, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Liceni Espinel. Y antes de entrar en materia de los Pandora Papers y esta adquisición de yates y esta situación que salpica al presidente de la República y a su entorno familiar, yo le quisiera consultar respecto al anuncio que ha hecho el presidente de la República con ocasión o con la coyuntura esta de la movilización, diciendo que por esos 275,000 empleos que se han creado en estos pocos meses de gestión gubernamental, hay que dejarles trabajar, que no es momento de movilización y paralización, porque lo que importa es el trabajo, que en nombre de esas 275,000 fuentes de empleo que se han creado, pues hay que seguir insistiendo en el derecho al trabajo. Si esa cifra es real, que yo creo que se contradice un poco con las que ha presentado el INEG en las últimas horas también, y con las que expresa el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y uno de los voceros empresariales que ha dicho que no coinciden. Si fuese así, real esa cifra de 275,000 millones, sería muy positivo. Yo me pregunto, economista Carrasco, si esa cifra es real, entonces eso sería una evidencia de que el actual Código Laboral funciona. ¿Para qué necesitamos una reforma laboral como la que se planteaba en la Ley de Creación de Oportunidades en su primer momento, que fue rechazado por la Asamblea, por el CAL de la Asamblea? ¿Para qué necesitamos una reforma laboral en esos niveles si se demuestra que con el actual Código de Trabajo se han creado 275,000 empleos en menos de 6 meses? Buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Mire, precisamente lo que usted acaba de señalar es lo que había puesto en mi cuenta de Twitter. Si es que en tan corto tiempo se crean 275,000 empleos adecuados, dice la noticia oficial, es decir, empleos dignos, empleos que ganan mínimo el salario básico, que tienen aportes a la seguridad social, que tienen 13º, 14º, etcétera, etcétera, la jornada laboral de 8 horas durante 5 días de la semana. Ese es el trabajo adecuado, que yo lo pongo al mismo nivel del pleno empleo. Si es que eso es así, ¿para qué otro código de trabajo que funcione paralelamente? Si con el viejo, entre comillas, estaría funcionando bien, ¿para qué voy a cambiar el código? ¿Para qué voy a cambiar la ley? Y por supuesto que esa cifra no coincide con los datos que se han difundido de las fuentes que usted señala, particularmente del IES. Menos de 50,000 empleos son los que se habrían generado. Y claro, estos empleos muy probablemente son de aquellos que fueron despedidos por la famosa ley humanitaria. Entonces, para recuperar el trabajo perdido por la aplicación de la ley humanitaria, falta todavía algunas decenas de miles de trabajadores que deberían reincorporarse a sus empleos. Y de paso diría que no cabe una, un código paralelo, no cabe tener trabajadores de primera y segunda, sería inconstitucional, más allá de inconsulto, de inconveniente, no cabe tener trabajadores de segunda categoría. Y solamente yo creo que es imprescindible una suerte de exhorto, de llamado de atención a las instituciones públicas para que transparenten las cifras y se hable con la verdad. Si son 275,000, deben coincidir con las cifras del INEC y debe coincidir con las afiliaciones a la seguridad social. Caso contrario, realmente mire a qué se expone una mentira tamaña. ¿Cuál es, economista? Buenos días. ¿Cuál es el contraste? Usted ha citado bien el tema del número de afiliados al IES. Estuvo acá hace algunos días Patricio Alarcón también refiriendo a aquello. ¿Cuál es el contraste que hay? Entonces, ¿el presidente estaría quizás faltando a la verdad? ¿O qué tipo de trabajo precario es del cual habla el presidente cuando cita estos 275,000? Bueno, le escuché al señor presidente de la República hablar de trabajo o de empleos adecuados y no son precarios consecuentemente.
no son aquellos de la informalidad, no son aquellos que trabajan apenas unas horitas, no son Lorenzos los que se habrían incorporado, sino trabajadores en condiciones adecuadas, en condiciones dignas. Y por lo tanto, yo creo que sería importante que se coordinen las cifras y se haga conocer al país la verdadera situación que atraviesan los trabajadores. Conocemos que como el 50% de la población económicamente activa no tiene un trabajo digno, como el 50%, y apenas un trabajo catalogado como empleo pleno corresponde a un 30 y algo más por ciento de la población económicamente activa. Por lo tanto, insisto en la necesidad de transparentar las cifras y decir la verdad. Luego, las propias políticas gubernamentales son erráticas cuando se las formulan sobre la base de datos incorrectos. Economista Carrasco, según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en septiembre de 2021 el desempleo en el país llegó al 4.9%. Las ciudades de Quito, Machala y Cuenca concentran la mayor cantidad de desempleados, según las cifras del INEC. Estas cifras, por lo que hemos visto, por las cosas que han pasado en estos días, por lo que hemos visto en la manifestación de ayer, por ejemplo, mucha gente sin trabajo, ¿reflejan la realidad? El 4.9 de desempleo abierto, lo que constituye alrededor de 400.000 ecuatorianos, es una cifra que, a decir verdad, como que no grafica la realidad completa de la situación de los trabajadores en Ecuador. Sí, son desempleados que no tienen absolutamente nada, que no trabajan ni media hora diaria, y por lo tanto no tienen ni medio dólar diario, no tienen nada. Es la situación más calamitosa, más desastrosa. Pero, dicho esto, cualquiera puede decir, entonces consecuentemente el 95% sí tiene empleo. No tiene empleo tampoco. Un empleo pleno en condiciones no precarias apenas alcanza un 30 y un poquito más por ciento de la población económicamente activa. Los demás se desenvuelven o se mueven entre la informalidad y alguna chambita muy eventual. Por lo tanto, si me preguntan cuál es el problema número uno, aunque ahora los ecuatorianos están diciendo que el problema número uno es la inseguridad, yo seguiría creyendo que el problema número uno es la falta de fuentes de trabajo digno y estable. La falta de empleo es el problema número uno y que es de carácter económico y social, por supuesto. Le quiero citar ahí unas cifras que nos compartió la semana pasada Santiago Pérez, economista, para su análisis también por algo que veníamos conversando hace un momento con Franklin Ramírez. El tema de la desconexión que hay de ciertos sectores de la clase política con precisamente esto, ¿no? Las urgencias o las necesidades que tienen los ciudadanos. El empleo ciertamente es una de las preocupaciones que ahora tienen los ecuatorianos, pero en la consulta de Santiago Pérez, fíjese usted, resulta que las deudas son el problema que más le agobia a la gente, por encima de la inseguridad y por encima del empleo, aunque digamos, tema deudas y tema empleo están conectados indudablemente, pero son las deudas el problema que más agobia a los ciudadanos. En ese momento y con esa coyuntura, no veo ningún movimiento político, ninguna bancada que esté proponiendo un proyecto de ley para generar precisamente alivio financiero a los ciudadanos, al ciudadano común y corriente, a la Lorenza o al Carlos Mars Carrasco, a la Licenia o al Alexis, ¿no es cierto? Sino que, y hemos visto esto en periodos anteriores, incluso en el gobierno del propio presidente Correa, de que se generaron procesos de remisión que beneficiaban a los grandes deudores
del sistema de rentas internas, y de esto usted conoce bastante bien porque fue director del SRI. Pero en este momento, al ciudadano común que tiene una deuda, no sé, por tema de estudios de los hijos, la compra de la casa, el carro, o porque durante la pandemia se quedó sin trabajo y no tenía con qué dar de comer a la familia, tiene deudas. Y no hay ningún movimiento político, ni ningún actor político que esté preocupado por el principal problema que le agobia al ecuatoriano. Tiene razón, no lo había escuchado la entrevista al señor Pérez, que de paso yo valoro mucho la seriedad de Santiago Pérez en ese tipo de estudios. Sus cifras son altamente creíbles. Sí, hay un problema latente que se ha vuelto prácticamente un problema estructural, la falta de trabajo y empleo, y consecuentemente la enorme dificultad que tendrán muchos ciudadanos para atender sus deudas. Y en ese sentido debe estar creciendo de manera significativa la cartera vencida del sistema financiero y bancario, cooperativas de ahorro, bancos, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, y también los créditos contraídos comerciales para comprarse una refrigeradora, qué sé yo, también se contrata crédito. Pero si la gente se queda sin trabajo, si no tiene empleo, si no tiene fuentes de ingreso, obviamente va a tener enormes dificultades para pagar sus créditos. De ahí que habría un riesgo sistémico de crisis financiera, y para eso muy probablemente se haya pensado al aprobar la ley de defensa de la dolarización, que los fondos depositados en el Banco Central no los puede utilizar el sector público. Si se requiere urgentemente para atender remuneraciones de los servidores públicos, por ejemplo, o para atender el pago por compra de vacunas, que también se necesita, o para atender educación, salud, etcétera. Si se necesita para ello y hay dinero contante y sonante en el Banco Central, pues de acuerdo con esa ley simplemente no se lo puede utilizar, pero sí se puede utilizar en créditos para los bancos. Supuestamente, cuando perdimos la moneda nacional y nos dolarizamos, el Banco Central perdió la función de prestamista de última instancia, que es connatural a un sistema monetario con moneda propia. Pero ahora, con el dólar, se supone que ya no hay prestamista de última instancia. No hay prestamista de última instancia, pero la ley permitiría que si los bancos tienen problemas, esa plata, incluidos los 950 millones de dólares que el Fondo Monetario a título gratuito entregó al Estado ecuatoriano, esos no están canalizándose para fines productivos, sino están ahí como una suerte de dinero ocioso, esperando algún problema del sistema bancario privado para un nuevo salvataje. Yo creo que hay que alertar a la ciudadanía de este serio peligro que existe, pero sí, yo estoy completamente de acuerdo en que no se está aprobando una ley, un mecanismo para que a tiempo, si es que estamos todavía a tiempo, se puedan dar soluciones a esa enorme dificultad de créditos pendientes no pagados y con enormes dificultades de pago. Es hora que la Asamblea Nacional tome al cuero financiero por los cuernos y tome una decisión en tal materia, pero no olvidemos que estamos en un gobierno de banquero o de banqueros, y difícilmente se hará nada que perjudique a los intereses del sistema bancario. Pero fíjese usted, economista, o sea, a ver, y esto lo decía también Franklin Ramírez hace un momento, el tema de los combustibles es una causa que se viene arrastrando desde octubre del 2019, cuando se pedía, se deroga el decreto 883, ¿no es cierto? Hoy nuevamente volvemos con el tema de los combustibles, que se congele el precio, pero a $2, etcétera, etcétera. Pero más allá del tema del precio de los combustibles, porque hay un tema que es real, no todos los ecuatorianos tenemos vehículo, no todos los ecuatorianos usamos gasolina extra, super
súper, etcétera, o diésel para movilizarnos. El hecho está en que sí, o sea, el diésel, bueno, se usa también para la industria, para transporte de alimentos, de mercancías y demás, etcétera. Pero más allá de eso, del agobio que puede implicar el alto precio de los combustibles, aunque parte de los argumentos que han esgrimido hoy los barras bravas del gobierno es que estamos por debajo de la media regional en el tema de precios del combustible por galón o por litro, está esto que yo les citaba. Cómo al ciudadano común y corriente, como usted, como nosotros, a los ecuatorianos en general, nos están agobiando las deudas, no tener plata para pagar deudas, y los bancos están atosigándole a la gente con los temas coactivos. En especial el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través del BIES, ¿no? Hay muchísima gente que está al punto de perder sus casas porque el IES está aplicando coactivas y misericordias, sin ni siquiera analizar la situación personal de cada deudor. Así es, la industria de la construcción también debe estar atravesando por problemas, al menos de la construcción de viviendas para la clase media. Enormes dificultades porque mucha gente fue desenrolada y quedó sin empleo y por lo tanto no puede pagar las cuotas de los créditos hipotecarios. En ese sentido, yo creo que hay que tomar en cuenta el factor multiplicador y propagador del incremento de precios que sí tiene los combustibles. Se ha dicho que estamos con inflación de apenas del 1%. Yo temo que los cálculos de la inflación o están mal o continuamos en un proceso recesivo caracterizado por un proceso deflacionario. Si estamos en deflación, eso es bastante más grave que una inflación moderada. Una inflación de 1 punto, 2 puntos, mucho más grave es una recesión, una caída de la economía como la del año pasado, que fue del 7.8%. Pero yo soy un asiduo visitador de los mercados populares y hago las compras para casa y noto y observo y constato que los precios sí están subiendo. Claro, los precios ya para el consumidor. Probablemente el precio para el campesino productor no esté subiendo y más bien esté bajando. Hoy nomás he escuchado declaraciones de un campesino, de un agricultor, que señala que $8 el saco de arvejas, $2 el saco de habas, etcétera. Los precios para ellos están por los suelos, pero para los consumidores ya en los centros urbanos los precios están creciendo de manera bastante considerable y consecuentemente los cálculos sobre la inflación ameriten cuando menos pulir los mismos para que se constate la realidad. Y si es que efectivamente no existe inflación, sino más bien deflación, la situación sigue siendo grave porque a la deflación lo acompaña el estancamiento y la recesión económica y, por supuesto, el desempleo, la pérdida de capacidad adquisitiva de la población que impide que se reactive el aparato productivo. Economista Carrasco, cambiando de tema, usted fue director del Servicio de Rentas Internas. ¿Qué evaluación hace usted de la comparecencia que realizó la directora del Servicio de Rentas Internas a la Comisión de Garantías Constitucionales que investiga el tema de los Pandora Papers? Según la funcionaria, no hay una denuncia en contra del presidente Lasso por una presunta evasión fiscal, más allá que la Fiscalía ha dicho que sí la tiene y que está procediendo con la indagación, y que el Servicio de Rentas Internas no puede hacer un control exhaustivo de este contribuyente porque paga impuestos más allá de lo que debe. Él ha presentado varias cifras, hay contradicciones en esas cifras, pero ¿cuál es el rol que debe cumplir ahora el Servicio de Rentas Internas? La principal autoridad de la entidad puede reducir todo este tema tan escandaloso a nivel internacional y que incluso ya está en el imaginario colectivo del ciudadano más sencillo. Un agricultor decía ayer en el medio de la protesta que ellos no están pidiendo nada ilegal, ellos no están pidiendo llevar el dinero a Panamá, sino que se respete su derecho al trabajo y que se pague el precio justo por sus productos. Pero ¿cuál es el rol de esta autoridad en esta comparecencia? ¿Cuál debería ser el rol de la entidad para esclarecer este caso? Enorme responsabilidad institucional tiene el Servicio de Rentas Internas. No solamente ahora, siempre ha tenido enorme responsabilidad, pues cobrar
oportunamente ni un dólar más, ni un dólar menos a todos los contribuyentes por igual, sin miramientos de ninguna naturaleza, es lo que corresponde. Una vez que existe, según dicen los abogados, una suerte de noticia criminis, yo creo que es responsabilidad y deber de la Fiscalía actuar. Entiendo que ya lo está haciendo a través de una denuncia que la formularía el ex candidato presidencial Yacu Pérez. Sobre esa base se estaría en la indagación previa. Al Servicio de Rentas Internas, claro, si es que efectivamente el contribuyente estaba pagando más allá de la contribución media de similares, técnicamente no entraría en lo que se llama la matriz de riesgos. Eso es así. Pero ocurre que cuando hay, o cuando es vox populi, determinada amenaza de riesgo de incumplimiento tributario, por supuesto, yo pensaría que el Servicio de Rentas Internas debería analizar a detalle el comportamiento tributario de los últimos años. ¿Y a qué me refiero? Si él como persona natural y como accionista y propietario o beneficiario final de empresas, de fideicomisos, etcétera, ha pagado correctamente tal como la ley lo manda. Pero adicionalmente, yo creo que la declaración patrimonial, la declaración de activos, pasivos y patrimonio, formulada por el contribuyente, hoy presidente de la República, tendría que ser exhaustivamente revisada. Entiendo que lo estarán haciendo. Y aquí hay que mirar el patrimonio declarado, por ejemplo, para fines de la contribución solidaria a raíz del terremoto de Manabí y Esmeraldas. Y si es que fue público, son 39 y tantos millones de dólares los declarados para esos fines, a constatar si se compadece con la realidad, si es que efectivamente el patrimonio del presidente de la República es de solamente 39.4 millones. Eso habría que ver. Además, yo creo que es hora de una mirada, de una revisión del listado de paraísos fiscales que por primera vez me correspondió dictarlo y resolver y publicar, siendo director, allá por el 2008, si no estoy mal, dictamos por primera vez la lista de paraísos fiscales. Y en ese entonces era alrededor de 80. Creo que actualmente están 88 entre territorios asociados, libres, independientes, países, etcétera, 88. Pero ahí creo que falta explicitar algunos. Y señalo uno que es evidentemente paraíso fiscal de mayor fama y actualidad mundial. Me refiero a Dakota del Sur. Creo que debería hacer esa revisión general la administración tributaria e incluir algunos nombres más, entre ellos Dakota del Sur, que se ha convertido en el paraíso o guarida fiscal de moda para el mundo entero. Muchísimos capitales, empresas, fideicomisos, empresas de fachada, de Suiza, de otros países europeos, de Bahamas, de Panamá, se están trasladando básicamente a Dakota del Sur, pero otros estados de la Unión Americana, otros también. Y parece que el preferido por el bestseller del capital mundial es precisamente Dakota. El Servicio de Rentas Internas, una recomendación, una sugerencia muy comedida, que revise esa lista e incorpore todos aquellos que deben estar. Porque, por cierto, la ley y la resolución del SRI dice, son estos y desde luego todos aquellos que cumplan con dos de tres condiciones que se explicitan ahí. Que el impuesto a la renta sea inexistente o 60% por debajo del impuesto a la renta de Ecuador,
que hay el velo societario, que existe el sigilo bancario y que se nieguen a dar información cuando se requiera. Estos requisitos o condiciones, si dos de ellas no se cumplen, para fines tributarios son considerados paraísos fiscales, por más que no estén en el listado, porque el listado no es terminante, no dice solamente estos, sino estos y además los que cumplan con estas condiciones que están señaladas en la ley, y algo parecido ocurre con la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular de febrero de 2017. Cierto que ahí dice los países, es decir, los paraísos fiscales que consten en la lista del SRI, dice. Me parece que ahí fue un error. No se debió poner solamente los países que constan en el listado del SRI, sino los que constan más los que cumplan con estas condiciones, porque esa fue una especie de hecha la ley, hecha la trampa. Poner solo el listado, y yo temo que para la aplicación de esta consulta popular miraron que Dakota, por ejemplo, no está en la lista, y pues pongamos allá porque no está en el listado de guaridas fiscales. Muchísimas gracias, economista, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Tal vez un breve comentario al hecho de la adquisición por parte de uno de los hijos del presidente de la República de un lujoso yate también con una empresa fantasma que, de acuerdo a la información del Servicio de Rentas Internas del Ecuador, esta compañía no ha realizado ningún pago de impuestos por salida de divisas desde el 2013, mientras que el concepto de impuesto a la renta solo figuran una declaración de $337.90 en el 2016. Ese caso, por ejemplo, yo creo que ameritaría un chequeo por parte del Servicio de Rentas Internas, y desde luego pueden comprar lo que quieran, la gente con su dinero pueden hacer lo que deseen, pero aquí se trata de un hecho relevante dada la persona de la que estamos hablando, y ahí sí, yo creo que la mujer del César no solo tiene que ser, sino también que parecer, y tiene que andar, que transitar con absoluta transparencia. Todos los más allegados al señor presidente de la República tienen que actuar con pies de barro, diría, con firmeza, con transparencia, porque es importantísimo lo que haga, lo que deje de hacer, y cómo haga y cuándo haga el presidente de la República. Los ojos de 17 millones de ecuatorianos están clavando su mirada sobre lo que haga el presidente de la República y su familia. Muchísimas gracias al economista Carlos Marx Carrasco, exdirector del Servicio de Rentas Internas y exministro de Trabajo, que ha estado con nosotros. Muy amable, economista. Muchísimas gracias, buenos días. Muy amable, un abrazo. 9:02, Un Alexis. abrazo. Tiempo de despedirnos. Vale.